Hola amigos de Ultra Argentino, les traigo un nuevo reporte geopolítico. En este caso voy a analizar el fenómeno de la caravana de inmigrantes que salió de Honduras con destino a Estados Unidos. Vamos a analizar tres aspectos de esta situación. Por un lado, el estado de los países centroamericanos, que produce una gran cantidad de inmigrantes. Por otro lado, las políticas migratorias, tanto de México como de Estados Unidos. Y en tercer lugar, el impacto que tiene esto en la política interna de Estados Unidos y los desafíos, o el desafío realmente muy grande que tiene el presidente de Estados Unidos con esta situación. En primer lugar vamos a ver lo que está pasando en Honduras, por qué salió la caravana, de dónde salió la caravana. Honduras es un país muy pobre, de Centroamérica justamente, y la caravana estamos hablando de que salió de la ciudad de, o todos los reportes dicen que salió de la ciudad de San Pedro Sula. San Pedro Sula fue durante mucho tiempo la capital de homicidios en el mundo, es decir, tenía la tasa de asesinatos más alta del mundo. La caravana sale de ahí con unos cientos de personas. No está muy en claro quién organizó a esas personas, o si alguien las organizó, o si fue algo espontáneo. Es bastante dudoso que haya sido 100% espontáneo. Pero bueno, la caravana comienza el viaje desde esa ciudad. Un lugar muy violento, generalmente pobre, y se sale de ahí con destino a Guatemala. ¿Por qué se produce esta caravana, esta cantidad de gente que quiere ir a lo que sería Estados Unidos? Bueno, hay distintas razones. Algunos hablan de razones meramente económicas, gente que no tiene trabajo, no tiene un ingreso en Honduras y busca generar un ingreso en Estados Unidos. Otros hablan de que serían más bien refugiados ecológicos, campesinos que por el cambio climático no pueden producir más en sus tierras, por lo que tienen que buscar otras oportunidades. Y el tercer factor, que yo creo es el más importante, es el tema de la violencia. Honduras es un país extremadamente violento donde operan las maras, este flagelo que se concentra principalmente en los estados de Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, por distintos factores, esta caravana comienza, no muy claramente, y empieza su recorrido a través de Guatemala, lo que lo lleva finalmente a la frontera mexicana, donde pasa el segundo acto de este fenómeno humanitario, donde los migrantes llegan a Ciudad Hidalgo, es decir, Ciudad Hidalgo del lado mexicano, donde quieren pasar por un puente y entrar a ese país. Ese puente es cerrado, pero por la presión física de los miles de migrantes junto a la duda de las autoridades mexicanas, se produce la entrada a territorio mexicano donde la caravana continúa. En este lugar se produjo un fenómeno también importante, que es que aproximadamente 2000, según algunos reportes, 2000 de los hondureños que llegaron ahí vuelven hacia Honduras, vuelven a su país, y quedarían aproximadamente 3000, 3500 migrantes que continúan el viaje hacia el norte. Esto es bastante contradictorio, ya que hoy en día los migrantes se encontrarían en lo que sería la ciudad de Tapachula, en el sur mexicano, y los reportes vuelven a hablar otra vez de 5000 migrantes, 5600, 6000. Entonces estamos hablando de esos 2000 que volvieron a Honduras desde lo que sería la frontera mexicano-Guatemala. Aparentemente o volvieron o pasaron por otro lado, o otros hondureños se sumaron en algún lado, por las fronteras muy largas, se fueron sumando otros hondureños, otros grupos hondureños, y el número volvió a crecer exponencialmente de manera rápida. Los migrantes están hoy en día en Tapachula, algunos ya volvieron a iniciar su recorrido hacia el norte, se están reagrupando y creciendo en número. Entonces, como ven, es un fenómeno orgánico que se está moviendo constantemente, se suma gente, otra gente se retira, pero los números parecen más bien apuntar a que va a ir creciendo esta caravana a lo largo del recorrido. También habrá que ver si se suman otras nacionalidades como guatemaltecos o mexicanos que tal vez intenten pasar a Estados Unidos en esta caravana tan grande que ya tiene la atención mediática de toda la prensa de la región, inclusive del mundo. Bueno, acá está la parte más difícil del viaje de los migrantes, que va a ser México.
Puede ser que sigan la ruta, lo que sería la costa del Pacífico mexicano, con rumbo a California. Puede ser que en algún momento intenten ir por Ciudad de México, hacia Texas, o por el centro mexicano, hacia Nuevo México. No está muy claro cuál va a ser su ruta. No queda claro tampoco quién está dirigiendo esto. Algunos hablan que hay una mano invisible que está dirigiendo esto, con fines políticos, ya que el 6 de noviembre está la elección de medio término en Estados Unidos. Es decir, este fenómeno afecta directamente esa elección. Es muy probable que la caravana llegue antes del 6 de noviembre a la frontera estadounidense-mexicana, y ahí va a poner al presidente de Estados Unidos en una situación muy difícil, donde va a tener que decir si usar la fuerza, si dejarlos pasar, qué hacer, arrestarlos a todos y deportarlos después, dejar pasar a algunos o no. Entonces esto puede tener realmente consecuencias importantes en esas elecciones y en el poder legislativo de Estados Unidos. Está en juego el poder legislativo en Estados Unidos, está en juego algunas gobernaciones en Estados Unidos. Los demócratas quieren ganar estas elecciones, pero habrá que ver a quién beneficia este fenómeno. Por un lado puede beneficiar a Trump, ya que si Trump logra poner freno a esta caravana, su base de votantes que lo votó justamente por ser anti-inmigrantes en general, se va a ver revitalizada y probablemente logre ganar. Si su solución no es demasiado extrema, si su solución es inteligente y logra frenar de alguna forma esta caravana, eso va a revitalizar a su base. Pero también puede pasar que si es muy brutal, o si hay escenas muy brutales que se difundan por los medios de comunicación con respecto a esta caravana y cómo es frenada, eso también puede revitalizar a los sectores opositores a Trump, que son muchos en Estados Unidos, y provocar el efecto contrario de que gane los demócratas. Esto es si Trump frena a la caravana. Si no la frena, el resultado es mucho más sencillo. Si Trump no frena la entrada de la caravana a Estados Unidos, es obvio que su base se va a resentir. Su base electoral probablemente no salga a votar por él de manera tan abrumadora. Por lo tanto, puede llevar casi directamente a que pierda estas elecciones el Partido Republicano y que los demócratas vuelvan a tomar el control del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, como ven, es una situación que tiene muchas aristas, muchos aspectos, y que habrá que ver primero si llegan a Estados Unidos, si no se logra solucionar el problema en el camino, o si se quedan en México, porque un aspecto que no toqué es el tema de México. México es un país que tiene controles migratorios muy fuertes, muy anti-inmigrante, las políticas públicas son muy anti-inmigrante, y durante mucho tiempo fue como una especie de guardián de la frontera sur de Estados Unidos, esto presionado por Estados Unidos para evitar que el flujo de migrantes no sea tan grande hacia justamente Estados Unidos. Hay un montón de inmigrantes y descendientes de inmigrantes en Estados Unidos de origen mexicano. Pero el rol que se le dio a México fue el de frenar a los guatemaltecos, hondureños, gente de Salvador, distintos países que quisieran entrar a México y de ahí ir a Estados Unidos. Entonces, las autoridades mexicanas fueron extremadamente agresivas con respecto a esos inmigrantes. Estamos hablando de agresiones físicas, de cuestiones muy extremas que inclusive no se ven en la frontera de Estados Unidos y México. Realmente estamos hablando de una fuerza brutal que usó México para frenar la inmigración centroamericana o inclusive sudamericana hacia Estados Unidos. México hoy en día no se sabe muy bien cuál va a ser la próxima política migratoria que tenga. Habrá que ver cuál es la decisión que toma el presidente López Obrador. Hay que ver la relación que tiene con Trump. Trump presionó al gobierno mexicano. El gobierno mexicano aparentemente había cedido frente a Trump, pero esto no evitó que la caravana siguiera su camino. Así que esto abre también un posible conflicto entre México y Estados Unidos, un conflicto grave, ya que las autoridades estadounidenses, específicamente el presidente Trump, puede ver como una actitud traidora el hecho de que los mexicanos hayan dejado que la caravana pase, y aún más traidora si dejan que llegue a Estados Unidos. Así que, como ven, esto puede provocar distintas tensiones dentro de Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, y habrá que ver cómo se soluciona. Y no queda mucho tiempo para que se solucione, porque la caravana continúa su camino y con rumbo a Estados Unidos.
Así que bueno, espero que les haya parecido interesante este análisis geopolítico de esta situación. Pongan me gusta si les gustó, comenten cuál es su opinión acerca de la situación. Bueno, suscríbanse si son nuevos al canal. Y bueno, pronto estaré subiendo otros tipos de videos sobre Siria, distintos análisis geopolíticos de los lugares más interesantes del mundo, los fenómenos más interesantes que se estén dando alrededor del mundo. Así que bueno, y gracias a todos por su tiempo, saludos.